Me veo en la obligación de realizar este video por la tremenda desinformación que se está haciendo conocer al mundo acerca de mi país Bolivia, y es que supuestamente el día de ayer, 10 de noviembre, se habría consumado un golpe de estado, cosa que es totalmente falsa, cosa que está faltando totalmente a la verdad, y acá te voy a mostrar por qué es falso que hubo un golpe de estado aquí en Bolivia, y te lo voy a explicar muy pero muy claramente. Todo empezó hace como 13 años, 14 años atrás, cuando el 18 de diciembre del año 2005 se celebró las elecciones generales para elegir nuestro presidente y vicepresidente de la República de Bolivia en ese entonces, donde Evo Morales logra ser elegido con más del 53% de los votos, tomando posesión el 22 de enero del año 2006, constituyéndose en su primer mandato de presidente de la República de Bolivia. En este primer mandato, Morales, a través de una asamblea constituyente, modificó la constitución política del estado, es decir, creó una nueva constitución donde nos dejamos de llamar República de Bolivia y nos pasamos a llamar Estado Plurinacional de Bolivia. Más adelante te vas a dar cuenta por qué te estoy contando esto. Posterior a esto, en las elecciones del año 2009, Morales fue también otra vez a las elecciones y ganó, ahora sí, con más del 64% de los votos, constituyéndose así en su segundo mandato como presidente de la ahora Estado Plurinacional de Bolivia. Y acá sí que empezó un poco el problema, ya que en esa segunda gestión, con ese porcentaje, consiguió el 2/3 del control de todo lo que es la Asamblea Legislativa, es decir, que podía aprobar, desaprobar y hacer lo que quisiera porque tenía los 2/3 y no necesitaba siquiera la opinión de la oposición boliviana. ¿Y por qué digo que aquí empezó mucho de los problemas? Porque obviamente te comenté de que ya tenía los 2/3 en la Asamblea Legislativa, entonces no necesitaba consultar nada. Morales estaba decidido a ir por su tercer mandato, su tercera elección, quería participar, pero obviamente la constitución nueva ni la antigua le permitían ir a una nueva elección, porque tanto como en la nueva y la antigua constitución no permite que el presidente se reelija más de una vez. Morales había dicho que quería ir a una tercera elección y, escuchen bien, su artimaña fue decir que la primera elección él gobernó bajo el nombre de República de Bolivia y que este iba a ser recién su segundo mandato, que era del Estado Plurinacional de Bolivia. Vaya artimaña, ¿no? O sea, bastante vivito el tipo, y así es que fue a la tercera elección y sí, también la ganó con el 63% de los votos, un poco más del 63%. Es decir, que el 22 de enero del año 2015 Evo Morales estaba empezando a gobernar por tercera vez, empezando su tercer mandato constitucional de presidente de la República. Es decir, que cuando acabe este mandato, que iba a ser el 22 de enero del próximo año, el 2020, ya iba a estar gobernando 14 años en el poder. Y acá se pone un poco más densa la cosa, porque Morales no estaba contento. Morales no quería solo llegar a gobernar 14 años. Es más, algunas veces él dijo que vino a gobernar toda la vida y que lo iban a sacar muerto del palacio. La verdad, alguien que está enfermo de poder ya decía esas palabras. Y aquí viene otra cosa que de verdad dejó muy pero muy preocupados a los bolivianos, y es que cuando estaba más o menos por su segundo año de gestión, de cuando empezó en el 2015, él dijo que quería ir a un cuarto mandato, quería presentarse en las próximas elecciones. Y obviamente aquí sí que ya no tenía salida, porque el artículo 168 de la nueva constitución política del estado dice que el presidente solo puede ser reelegido una sola vez. Es decir, constitucionalmente Evo Morales no podía presentarse a las elecciones del mes pasado. Pero ¿qué hizo Evo Morales? Y aquí está lo que enfureció a todos los bolivianos, y es que Evo Morales llamó a un referéndum para modificar este artículo y permitirse presentarse otra vez a las elecciones. Y como seguramente han escuchado alguna vez, Bolivia le dijo: no queremos que te volvás a repostular, Evo Morales, por favor, acaba tu mandato y andate. Pero a Evo Morales no le interesó. Él dijo: ok, no gané, voy a buscar por otro lado por dónde puedo volver a elegirme. Aunque antes del referéndum él dijo claramente que si él no ganaba, se iba a ir callado. Mire. Lo mejor es someterse al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado.
tenemos que callarnos, irnos callados. Claramente él dice de que, bueno, que incluso podría ser golpe de Estado si él se quedara, o sea, prácticamente estamos ante un golpe de Estado del señor Evo Morales ahora, porque lo que hizo fue buscar recursos constitucionales por donde más no había y encontró un recurso del Pacto de San José, y no de chiquitos, Reinaldo Ezequiel, no, el Pacto de San José de Costa Rica, que decía que él tenía como un derecho humano de reelegirse las veces que quiera. Y claro, no sé, ¿a quién se le ocurre que un derecho humano de una sola persona está por encima de los derechos humanos de más de la mitad de la población boliviana, que le dijo no queremos que te volvás a repostular? Y aquí se pudrió la cosa, y le digo que se pudrió la cosa porque desde ahí Evo Morales perdió mucho del apoyo de su gente, porque de verdad, el tipo se estaba perpetuando en el poder, no pensaba salir, iba a hacer lo que sea por perpetuarse, y eso a mucha gente que estaba de su lado no le empezó a gustar para nada. Y es ahí cuando se empezó a desencantar también por una serie de corrupciones que, si me pongo a hacerlo más largo, se me hace eterno el video, así que te voy a contar puntualmente qué ocurrió este mes pasado. El mes pasado se llevó las elecciones y ya sabemos, ese recurso constitucional. Se presentó Evo por cuarta vez a las elecciones presidenciales este 20 de octubre de este año, es decir, hace unas 3 semanas más o menos. ¿Y qué creen? Sí, ganó, sí, seguramente todos saben que ganó, pero lo hizo con el mayor fraude de la historia boliviana. Lo peor es que el señor Morales se proclamó ganador, incluso antes sin saber los resultados finales. La verdad, todo fue muy raro. Si quieren, después les puedo explicar eso, pero es bastante largo. Salieron ciertas denuncias, empezaron a hablar ciertos auditores. Entonces, Evo Morales dijo que iba a traer un equipo de auditores de la OEA, que no tenía miedos, que sus principios eran no mentir. Miren. ¿Cómo yo puedo estar usando alguna institución, alguno para fraude, para engañar, para mentir al pueblo boliviano? No conozco eso. No conozco eso de las mentiras, decía el señor Morales, pero el día 19 de movilizaciones, más exactamente ayer 10 de noviembre, amanecimos con la noticia, con el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos, donde, a pesar de no ser un informe final, ya declaraban que hubo una evidente manipulación de datos y muchas, pero muchas irregularidades más. Para que puedan ver ahí, obviamente se lo voy a poner, y que obviamente la OEA, la Organización de los Estados Americanos, no podía avalar estas elecciones. Es decir, confirmó el tan pero tan evidente fraude que se realizó en estas elecciones pasadas aquí en Bolivia. ¿Y qué sucedió el día de ayer? Pues evidentemente su gobierno se vino totalmente abajo. Sus seguidores, sus ministros, sus diputados, sus senadores, toda su asamblea legislativa de su partido se vino cayendo, y como pipoca empezaban a renunciar una tras otra renuncia, porque no querían ser, aparte del fraude y aparte que estaba totalmente claro. O sea, imagínate, hiciste fraude para ganar, te lo negaste completamente, y aparte ahora querías ser parte nuevamente de unas nuevas elecciones. No. O sea, estás completamente mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que lastimosamente todos les quitaron su apoyo. Vale decir que hasta la policía días antes se amotinó. En mi calidad de presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías de la Guarnición Policial de Santa Cruz, quiero declarar públicamente motín policial. Porque también ya era evidente totalmente el fraude. Y por último, el único poder que le quedaba de la fuerza, que eran las Fuerzas Armadas, le quitó el apoyo, por así decirlo, porque le sugirió que deje el poder y que renuncie. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y es así que no pasó ni una hora desde que salió el comunicado de las Fuerzas Armadas, y sí, Evo Morales renuncia al poder y se va a trincherar a lo que es sus bases en el Chapare. Pero ahora sí les pongo la pregunta: ¿esto fue un golpe de Estado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Esto es un golpe de Estado? Porque lo único que yo veo acá es el evidente fraude, que su gobierno se le vino abajo, sus asambleístas, ministros, diputados dejaron de estar con él, porque ya era una total vergüenza seguir manteniendo esa mentira de que habían ganado limpiamente. Quiero comunicar a todos los que están viendo esto de otras partes que no sean Bolivia, porque si estás en Bolivia claramente sabes lo que está pasando, pero lastimosamente el señor Morales vía Twitter se está victimizando y diciendo que está siendo víctima de un golpe de Estado. Y
y esto es totalmente falso. Lo que pasa es que este señor quiso perpetuarse en el poder aún sin el apoyo de la gente que le dijo que no lo quería tener y solo le importó su egoísmo y su avaricia por el poder. Quiero dejar en claro esto: en Bolivia no hay ningún golpe de estado, lo que hubo es un evidente fraude y por vergüenza su gente lo fue dejando solo y Evo Morales se sintió acorralado y tuvo que denunciar. Hasta luego.